Tiene la palabra el colega asambleísta Salvador Quispe. Señor presidente, colegas asambleístas, qué bueno que estemos haciendo un análisis detenido de lo que significa sobre todo el espíritu central de este proyecto de ley. Yo quiero dejar sentado una vez más, señor presidente, colegas asambleístas, cuál es el propósito mayor de este proyecto de ley, el espíritu de este proyecto de ley. Más allá de algunos elementos que lo incluyen, como eso de avanzar en la digitalización, como algunas cositas de esa naturaleza, que con ley o sin ley lo estamos haciendo. Hay instituciones que han avanzado en la digitalización y vamos a continuar con eso. Aquí ya se ha dicho y lo vamos a reiterar. El espíritu central de este proyecto de ley de inversiones es cómo avanzar entregando los sectores estratégicos a manos privadas. O sea, en eso no vamos a confundirnos. Una intención no de ahora. Ya para eso han venido trabajando desde hace muchas décadas. Incluso el artículo 316 de nuestra Constitución, lamentablemente, abre las puertas para eso. Y ahí habrá que examinar, ahora que se habla de querer hacer evaluaciones al accionar político, creo que es hora también de hacer una evaluación. ¿Qué tanto la Constitución que nos dejó la supuesta revolución ayuda a cuidar el patrimonio nacional? Porque si eso fuera cierto, entonces, ¿cómo así? El sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, está entregada a manos privadas. Como todos sabemos, es una de las minas más grandes el sector de las telecomunicaciones. El sector minero desarrollándose en manos privadas. El sector petrolero no se diga. Entonces, no es que aquí tenemos una constitución que nos ayude a cuidar el patrimonio nacional. Todo lo contrario, con esa constitución vigente desde el año 2008, se han dictado otras leyes que han encaminado un proceso de privatizaciones que está allí. O si no, díganme, en manos de quién está los 4 millones de hectáreas del territorio nacional orientado para minería metálica a cielo abierto. ¿Está en manos de empresas públicas? No, señores. Está en manos de empresas australianas, de empresas canadienses, de empresas multinacionales que le han puesto el ojo a nuestras montañas, a nuestras lomas, pensando, no, pues, ¿o será que de repente cambiaron de criterio y dejaron de pensar en engordar sus chequeras de esas multinacionales para dar paso a su trabajo para el beneficio del pueblo ecuatoriano? Todos sabemos que eso no es así. Estaríamos a las puertas del fin del mundo para que eso ocurra. Eso no es así. Las empresas multinacionales pensando todos los días en cómo hacer para ganarle en la bolsa de valores al otro, pensando en sus ambiciones económicas. Así que esto debe quedar muy claro. Este proyecto de ley de inversiones a través de estas alianzas público-privadas no están pensando en cosas chiquitas, no están pensando en alguna escuela, en algún hospital, están pensando en el sector energético, petróleos,
empresas hidroeléctricas, telecomunicaciones. En eso es lo que están pensando. Y esto tiene que desenmascararse a tiempo. Y el pueblo ecuatoriano tiene que saber, a cuento de generar empleo, nos vienen a meter gato por liebre y a decir que dizque privatizando estos sectores vamos a tener empleo. Pregunto, ¿cuánto de empleo ha generado pues haber concesionado las carreteras de aquí por lo menos hasta Riobamba, que está en manos de una empresa ya concesionada por hace muchos años? ¿Cuánto de empleo ha generado aquello? Sería bueno saber cuánto está generando mensualmente, anualmente, la concesión de la carretera Quito-Riobamba. ¿Cuánto de eso recibe el Estado ecuatoriano? ¿Cuánto de eso va al bolsillo de Panavial? No nos vengan a decir aquí que concesionar, que privatizar, eso permite que el Estado reciba las ganancias por ese trabajo. Ahí están claritas las experiencias. Así que, señor presidente, colegas asambleístas, más bien deberíamos empezar a trabajar. ¿Por qué no puede invertirse los fondos del IES, por ejemplo, en estos sectores como petróleos, en sectores como telecomunicaciones? ¿Por qué los recursos de nuestros afiliados? Nadie sabe, y lo peor de todo, más de 900 millones de dólares del ISPOL, nadie sabe dónde está. Esos recursos deberían orientarse para invertir en esos sectores estratégicos para que se generen más recursos y con eso poder atender a los afiliados, la salud, las jubilaciones. Aquí nos rasgamos las vestiduras que hay que aprobar leyes garantizando los recursos para que se financien esas leyes. Y nunca decimos nada y no se orientan cómo aprovechar esos recursos para invertir en esos sectores estratégicos y hacer que se multipliquen los panes para poder atender esas necesidades del Ecuador. Esta ley es una ley que busca ir concretando ese proceso de privatizaciones que, de acuerdo al léxico de cada gobierno, han ido utilizando los términos. Los unos llaman monetización, los otros llaman concesión, pero al final es pasar de manos del sector público a manos privadas. Incluso, lo dicen claramente, renovando los periodos hasta 40 años. Lo están diciendo claramente. De allí que nosotros no estamos de acuerdo. Esa ha sido una de las luchas históricas del pueblo ecuatoriano, defendiendo su patrimonio público. Aunque nos digan que somos maleducados, que han salido los vándalos, nos han calificado como han querido. La lucha ha sido defendiendo ese patrimonio. Recuerdo como si fuera ayer, luego de la caída de Maguad en el gobierno de Gustavo Noboa, su hermano Ricardo Noboa, al frente del CONAM, dijo que ni una catástrofe nuclear iba a detener la privatización de las empresas eléctricas. No hizo falta la catástrofe nuclear, fue suficiente la voz del pueblo ecuatoriano, la CONAIE y tantas organizaciones sociales, y no permitimos la privatización de las empresas eléctricas, porque al final lo que eso significa es duplicar, triplicar el costo de las planillas de la luz, como decimos popularmente. ¿Y quién paga ese precio? ¿Quién paga ese costo? Nuestras madres de familia. Y no vamos a esta altura del tiempo, a cuento de que le maquillan con otros términos, dar paso a un proceso de privatizaciones de los sectores estratégicos, o como dice el articulado del proyecto, la infraestructura de salud, la infraestructura de educación. Entonces, colegas asambleístas y sobre todo pueblo ecuatoriano, muy atentos, y sobre esto ya para el segundo debate habrá que poner lo necesario. Esta es mi palabra, señor presidente, en la reflexión de este primer debate. Gracias, señor presidente.